¿Cómo están, jóvenes? Ustedes, buenos días o buenas tardes, alumnos de sexto básico. Un gusto de poder saludarlos y echándolos de menos. Créanme que se les echa de menos. Espero que Dios mediante todos ustedes y sus familias estén muy bien en este tiempo y también dedicarles algún momento de oración para las personas que pueden estar sufriendo un poco más que uno, ¿verdad? Darle gracias a Dios aún por los tiempos buenos y por los tiempos no tan buenos. Niños, les quiero hoy día hacer una pequeña clase sobre el mínimo común múltiplo. Esto ustedes tienen que haberlo visto el año pasado, así que espero que andemos más rapidito en esto. Se dice que el mínimo común múltiplo, tres palabras, cada una de ellas tiene su importancia. El mínimo común múltiplo, que lo vamos a escribir como MCM, entre dos o más números naturales, es el menor de los múltiplos comunes de dichos números. A ver, por ejemplo, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. Si vemos los múltiplos de 6, ustedes los conocen: 6, 12, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, y podemos seguir infinitamente, ¿verdad? Los múltiplos de 4 van a ser 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, y podemos seguir infinitamente. Este también lo voy a mostrar con otro color. Ustedes ya se habrán dado cuenta porque los escribí con colores distintos. ¿Por qué? Acá tenemos múltiplos comunes. ¿Qué sería el 12 y el 24? ¿Verdad? Bueno, en realidad hay más múltiplos comunes porque, por ejemplo, más adelante aquí va a aparecer el 36, ¿verdad? 6 por 6, 36. Y acá también más adelante en algún momento va a aparecer el 36 porque 4 por 9 es 36. Entonces, podríamos tener más múltiplos comunes. ¿Ya? El 48 también. Y podemos seguir también infinitamente. Ahora, de estos múltiplos comunes, ahí tenemos las dos últimas palabras, múltiplos comunes. Queremos encontrar el mínimo. Y el mínimo es el menor de los múltiplos comunes. Es decir, 12. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 6 y 4, 12. Así de simple y terminamos el ejercicio. Ahora, este método, si bien es cierto, nos sirve para explicar y que ustedes puedan comprender lo que es el mínimo común múltiplo, en términos prácticos es bastante lento para encontrar el mínimo común múltiplo, sobre todo para 3 o 4 números naturales. Entonces, a ver si ustedes hacen memoria y se acuerdan cómo se calculaba el mínimo común múltiplo con el otro método. Sería como el segundo método, ¿verdad? Tú escribías estos números, escribías el 6, escribías el 4, y lo que hacías con ellos era dividir por divisores primos, siempre y cuando se pueda dividir por divisores primos ellos. Siempre se va a poder, en todo caso. Pero vamos a partir con los menores. Por ejemplo, números primos. El 2. ¿Qué otro número primo hay? Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. El 4 y el 6 son divisores de 2. Así que vamos a partir dividiendo por 2. 4 dividido en 2, 2. 6 dividido en 2, 3. Si uno de ellos es múltiplo de 2, basta con que uno de los que aparecen acá sea
múltiplo de 2 para que nosotros podamos seguir dividiendo por 2. 2 dividido en 2 o 2 por 1, 2. Y el 3 no es múltiplo de 2, entonces tú lo bajas. Se acabaron los múltiplos de 2. Ves el siguiente primo que sería el 3. Justamente el 3 se puede dividir por 3. Ese 1 se baja y dices tú 3 por 1, 3. Ya cuando te quedan puros 1, se ha terminado el ejercicio, este primer proceso. ¿Qué haces con estos números? Los multiplicas. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. ¿Ya? Y ahí, entonces, el mismo mínimo común múltiplo que nos había dado en el ejercicio, en el método anterior. Pero yo les quiero enseñar otro método, que seguramente este sí que no lo conocen, así que va a ser toda una novedad. ¿Y por qué se los quiero enseñar? Porque más adelante, cuando ustedes estén en enseñanza media, el método que les voy a enseñar ahora se ocupa muchísimo. ¿Ya? ¿Y en qué consiste este método? Consiste en descomponer cada uno de estos números en factores primos. Ustedes deben acordarse de los factores primos. Por ejemplo, si yo quiero descomponer el 18 en factores primos, a ver, partamos dos números que multiplicados del 18, 6 por 3, ¿verdad? El 3 ya es primo, pero el 6 no. El 6 es un número compuesto. Pero el 6 lo puedo descomponer como 2 por 3 por 3. Eso es una descomposición en factores primos. Entonces, ahora que ya hicimos memoria, en qué consiste la descomposición de un número en factores primos, voy a tomar el 6 y lo voy a descomponer en factores primos, que sería 3 por 2, ¿verdad? Y el 4 también lo descompongo en factores primos, que sería 2 por 2. Entonces, para encontrar el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 4, la idea es que mediante una combinación de estos factores podamos representar con la mínima cantidad de factores tanto el 6 como el 4. Ahora te voy a explicar. Por ejemplo, el 6, 3 por 2, ¿verdad? Pero para que quede en esta multiplicación de factores el 4, no es necesario que tú coloques 2 por 2, sino que acá, ¿cuánto le falta para que aparezca el 2 veces el 2? Le faltaría solamente un 2, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que acá tú tienes el 6, ¿verdad? En el 3 por 2. Y acá tú tienes el 4 en el 2 por 2. Entonces, con esta mínima cantidad de números, no es necesario que tú coloques 3 por 2 por 2 por 2, sino que 3 por 2 por 2. Y ahí, al multiplicar, 3 por 2, 6 por 2, 12. Y ahí, nuevamente, hemos encontrado el mínimo común múltiplo entre 6 y 4 con este nuevo método. Vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿ya? Y ya no con 2 números, sino que con 3 números. Por ejemplo, por aquí yo había buscado unos números. El mínimo, encontrar, ejemplo 2, ya sería, ¿verdad? El mínimo común múltiplo entre el 12, el 8 y el 9. ¿Ya? Vamos a utilizar los dos métodos. El método que tú ya conocías, el primer método que te enseñé, ese ya no lo vamos a ocupar más, ¿ya? Entonces tú colocas 12, 8, 9. Basta con tener un número divisible por 2 para que tú dividas por 2. En este caso, el 12 y el 8 son divisibles por 2. El 9 no, entonces como no se puede, tú lo bajas. 2 por 4, 8, 2 por 6, 12. Sigamos con el 2, porque aún nos quedan números pares. Baja el 9, 2 por 2 y 2 por 3, 6. Aún nos queda un número que es múltiplo de 2. Vuelvo a dividir por 2. Bajamos el 9, 2 por 1, 2 y 2
el 3 no se puede, no es múltiplo de 2, lo bajas. Ya no quedan múltiplos de 2, seguimos con el siguiente primo, que sería el 3. Y justamente tenemos dos números que son múltiplos de 3. 3 por 3, 9, el 1 lo bajas, y 3 por 1, 3. Aún queda un 3. Entonces volvemos a dividir. 3 por 1, 3, bajas y bajas. El mínimo común múltiplo entonces sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2 por 2, 8. 3 por 3, 9. 8 por 9, 72. Entonces el mínimo común múltiplo sería 72. ¿Verdad? Vamos a hacerlo con el nuevo método. ¿Están entendiendo, niños? Recuerda que el video tú lo puedes detener cuando quieras, por eso no importa que yo vaya más rápido, ¿verdad? Entonces, el otro método era 12, 8, 9 y lo descompones en factores primos. 3 por 4, 3 por el 4, 2 por 2, ¿verdad? Ahí ya está descompuesto en factores primos. El 8, 4 por 2 y el 2 por 2 por 2. Y el 9, rápidamente, 3 por 3. Entonces la idea es tomar todos estos números y escribirlo, como yo te decía adelante, de la manera más corta, pequeña, pero de tal manera que quede representado, que aparezca el 322, que aparezca el 222 y que aparezca el 33. Ya, voy a partir por el primero. 3 por 2 por 2, ahí ya tendríamos el 12. Pero para hacer el 8 necesitamos 3 2. Tenemos 2 2 solamente. Entonces le agregamos un 2 más. Y para que esté el 9, que nos faltaría para que aparezca el 9, tenemos un solo 3. Requerimos 2 3, ¿verdad? Entonces colocamos 3 por 3. Y se ha terminado, fíjate, 3 por 3, 9. 2 por 2 por 2, 8. 8 por 9, 72. Igual que el método anterior. ¿Te gustó? Este método tenlo bien presente porque a futuro lo vamos a ocupar muchísimo, ¿ya? Un gusto de poder saludar a los jóvenes a la distancia y un abrazo a todos ustedes. Nos veremos pronto, ¿ya? Chao, chicos.